Imagina un valle inmenso, vacío, cubierto solo por huesos secos esparcidos bajo un sol implacable. Un lugar donde la vida parece imposible, pero en medio de esa desolación, Dios le pregunta al profeta Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? Lo que sucedió después no solo estremeció a una nación en ruinas, sino que marcó para siempre la esperanza de la humanidad. Quédate hasta el final porque descubrirás que este mensaje no es solo una visión antigua, sino una profecía que puede transformar tu vida hoy. El Valle de los Huesos Secos. Huesos en la penumbra, la profecía que volvió a la historia. En la primera mitad del siglo VI antes de la Era Común, Babilonia se alzaba como autoridad, capital de un imperio cuyo nombre aún hace eco. Majestuosa, temible la ciudad que había recibido a los exiliados de Judá. Tras la caída de Jerusalén y de las deportaciones que marcaron el destino de una nación, miles de hombres y mujeres se encontraron lejos de su tierra, suspendidos entre la memoria y el olvido. Entre ellos vivía un hombre llamado Ezequiel, llamado por Dios para llevar una palabra que no solo consolaba a los vencidos, sino que los convocaría a mirar la vida donde solo había muerte. Ezequiel, hijo de Buzi, no era un propagandista ni un funcionario de palacio, era sacerdote y profeta, un hombre formado en la tradición del templo que vio desmoronarse el centro religioso de su pueblo. Fue llevado junto con la primera ola de deportados al tiempo del destierro. Su ministerio ocurre en el corazón del cautiverio, y es allí, en ese suelo extraño, que sus visiones no se limitan a consolar, anuncian una restauración que desafía la lógica humana. El trasfondo es decisivo. Los reinos de Judá habían sido arrasados por la maquinaria babilónica y la élite fue deportada entre los años finales del siglo VII y la primera mitad del siglo VI antes de la Era Común. Los lazos políticos y religiosos estaban rotos. Para entender la visión del Valle de los Huesos, hay que entender el abismo, una nación que ya no tenía nación, un pueblo sin templo ni rey, preguntándose si todavía existía un futuro para su identidad. Ezequiel fue llevado en espíritu, así lo recogen los relatos, a un lugar que parecía el final de todo, un valle colmado de huesos secos. No era solo un paisaje físico, era la imagen perfecta de la desesperanza nacional. Ante la abundancia de huesos, la pregunta que se insinuó en la boca del profeta no era retórica. «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?», era la pregunta que toda alma deportada se hacía en el silencio nocturno. ¿Hay vida después del exilio? ¿Pueden volver a levantarse los que la historia ha aplastado? El valle es una pintura de abandono, huesos de ancianos, jóvenes, niños, fragmentos de historias humanas reducidas a blanco mineral. Todo allí parecía hablar de finitud. Y sin embargo, en medio de esa desolación, la profecía encuentra su lienzo más puro. El espectáculo de lo muerto obliga a una respuesta. La vida que se promete no es una restauración idéntica al pasado, sino una obra creativa que transformará la memoria en el futuro. Una voz divina atraviesa el valle. «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel, con la honestidad del que no sabe sino confiesa su limitación, responde: «Señor omnipotente, tú lo sabes». Esa humildad profética, no presunción ni fórmula, abre la posibilidad de un milagro que no depende de la fantasía humana, sino del poder creador de Dios. Es la tensión entre el «puede» humano y el «yo haré» divino. Dios no le pide discurrir, sino hablar. La orden es precisa, que el profeta recite la palabra que arrancará la reanimación. En la tradición profética, la palabra no es descripción, es fuerza creativa. Ya en el Génesis, la palabra divina hizo que el mundo fuese. Aquí ocurre algo semejante. Ezequiel pronunciará sobre lo que parece sin esperanza y la voz humana, obediente, se vuelve instrumento de la obra divina. Al pronunciarse la palabra, ocurre lo inesperado. Los huesos se mueven, se reúnen, se articulan. La reconstrucción es paulatina, casi ritual. Tibias y fémures, costillas que forman tórax, cráneos que encajan. El proceso es tanto anatómico como simbólico. La nación rota se recompone en lo esencial, estructura por estructura, mostrando que la primera etapa de la restauración es la reunificación del pueblo. No basta recomponer la estructura, la vida exige tejido, movimiento, sensibilidad. A la unión de huesos le siguen tendones que sostienen, carne que otorga volumen, piel que protege, es la segunda etapa.
Lo esencial se vuelve humano otra vez. Para los exiliados, no bastaba con volver a un mapa político, había que restituir la identidad, la dignidad, las relaciones, la historia viviente. La profecía ofrece una restauración integral. Finalmente, Dios ordena: proyéctese al Espíritu, vengan, Espíritu de los cuatro vientos, y soplad sobre estos muertos para que vivan. Y el aliento llega, no el soplo meramente biológico, sino el espíritu que anima a la comunidad entera. Los huesos vuelven a ser gente, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, una gran hueste que emerge no solo para existir, sino para reconstruir la nación. La palabra concluye con una promesa explícita: yo abriré sus sepulcros y los sacaré de sus sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. La profecía no es un simple milagro aislado, es anuncio de retorno. Para los exiliados, la promesa de Ezequiel se vuelve un horizonte, no solo la supervivencia individual, sino la restauración de la comunidad en su territorio. En el relato, el Señor promete devolverlos a su tierra, reabrir tumbas y darles doble porción de heredad. El texto reúne memoria y promesa. El tiempo del destierro no será eterno. La visión funciona en dos niveles: como acto profético y como terapia comunitaria. Para un pueblo desmoralizado, ver al profeta, ver la renovación es un primer bálsamo, pero también plantea preguntas teológicas. ¿Qué significa ser vivificado por Dios? ¿Es la restauración un retorno al pasado o una recreación de un futuro distinto? Ezequiel no promete una réplica exacta de lo que hubo, sino una nueva forma de vida bajo la bendición divina. La visión ha hablado y la esperanza ha nacido en el valle, pero la historia que transcurre solo en visiones depende de reyes, de conquistas, de decretos y de momentos políticos. ¿Cómo se cumplirá la palabra que vida en un mundo gobernado por espadas e imperios? ¿Quién abrirá las puertas para que el pueblo vuelva a su tierra? En el próximo episodio seguiremos los pasos históricos que harán posible o impedirán la restauración, la caída de un imperio, el ascenso de otro y la hora esperada de regreso. La visión imposible. En el sexto siglo antes de Cristo, cuando el imperio babilónico dominaba con mano de hierro, Ezequiel recibe una visión que desafía toda lógica humana. Entre los escombros de una nación derrotada, Dios lo lleva a contemplar lo imposible. El profeta contempla miles de huesos secos, restos de un ejército, fragmentos de un pueblo. No hay carne, no hay vida, solo polvo y desolación. Era la imagen perfecta del Estado de Israel, muerto en exilio sin esperanza de redención. Dios le dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel, temblando, responde con humildad: Señor, tú lo sabes. Mientras Babilonia disfrutaba de su esplendor, Israel era un pueblo roto, sin tierra, sin templo, sin esperanza. Esta visión representaba más que huesos, era el alma de una nación aplastada por el poder extranjero. Ezequiel obedece, aunque sus ojos ven lo imposible. En aquel instante su voz se convierte en instrumento del poder divino. Entonces ocurrió lo impensable. Los huesos, esparcidos en la desolación, comenzaron a reunirse. Cada hueso buscaba su par y el valle se llenó de un ruido que estremecía el alma. Los cuerpos recobraron su forma, pero aún no había vida en ellos. Eran figuras completas, sí, pero vacías. Muñecos de carne sin aliento, un ejército de silencio. Ezequiel entendió que la restauración visible no era suficiente. El pueblo podía recuperar tierra y templo, pero sin el Espíritu de Dios seguirán siendo polvo animado, sin propósito ni esperanza. El profeta aguardaba, sabiendo que aquello era apenas el inicio. La carne había regresado, pero la vida aún no. El clímax de la visión estaba por estallar. Ezequiel había visto lo imposible, huesos que volvían a ser cuerpos, pero todavía quedaba la pregunta más crucial: ¿podría el Espíritu darles vida? La respuesta estaba a punto de transformar no solo su visión, sino el destino de toda una nación. El soplo de vida. El valle estaba lleno de cuerpos, formados y completos, pero aún sin vida. Eran figuras de carne, pero vacías, esperando algo más que materia. Necesitaban el soplo del Espíritu. El Señor habló de nuevo: profetiza al aliento, hijo de hombre. Ordena que venga de los cuatro vientos y sople sobre estos muertos para que vivan.
El profeta se convirtió en canal del poder eterno, su voz convocó al espíritu y lo invisible comenzó a hacerse tangible. Entonces ocurrió lo que parecía imposible, el aliento llenó a los cuerpos y aquellos que habían sido huesos secos se levantaron sobre sus pies. No eran ya esqueletos ni cadáveres inertes, eran un ejército vivo, restaurado, poderoso, una metáfora gloriosa de lo que Dios haría con su pueblo. El mensaje era claro, aunque Israel parecía muerto en el exilio, el Espíritu Santo los levantaría, devolviéndoles identidad, propósito y esperanza. Para un profeta exiliado, testigo de la ruina de su nación, esta revelación era un rayo de esperanza. El mismo Dios que formó al hombre del polvo volvía a dar vida donde no había nada más que muerte. El valle de la muerte se había convertido en un campo de resurrección. La derrota se transformó en victoria. Lo que estaba perdido fue hallado. Lo que estaba muerto volvió a la vida. Ezequiel comprendió que aquella visión no era solo para él, era un mensaje para su pueblo. Aún en las cadenas del exilio había un futuro, un renacer. El espíritu haría lo que la política y la fuerza militar jamás podrían, pero la visión aún no estaba completa. El ejército vivía, sí, pero ahora era necesario entender su propósito. ¿Qué significaba realmente este renacer? ¿Cuál sería el destino de aquel pueblo restaurado por el soplo del Espíritu? Un pueblo restaurado para siempre. El Señor habló de nuevo al profeta: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen, nuestros huesos se sacaron, nuestra esperanza pereció, estamos completamente destruidos. En el año 586 a.C., Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor, el templo, orgullo de la nación, reducido a cenizas. Muchos pensaban que la historia de Israel había terminado, pero en medio de esa desesperanza, Dios proclamaba vida. Lo que estaba muerto en la diáspora sería levantado. No era un simple regreso físico a la tierra, era una promesa espiritual. Israel volvería a ser pueblo del Dios vivo. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. La visión de Ezequiel trascendió generaciones. Fue un mensaje de esperanza en el exilio, pero también un símbolo eterno. Dios puede resucitar lo que parece perdido. El valle de huesos secos se convirtió en un testimonio eterno. Allí quedó escrito que no hay tumba demasiado profunda ni derrota demasiado absoluta que el Espíritu de Dios no pueda revertir. La visión no puede un sueño de esperanza vacía. Fue la proclamación de un Dios que cumple sus promesas. Así como el polvo de la tierra se convirtió en hombre al inicio de los tiempos, así también un pueblo roto se levantó en poder y vida. Donde hubo sequedad, hubo aliento. Donde hubo derrota, surgió victoria. Donde hubo muerte, nació vida. Esa es la esencia del Dios que transforma lo imposible en posible. El mensaje no es solo para Israel. El valle de huesos secos sigue vivo hoy. Habla a cada corazón que se siente vacío, sin esperanza, quebrado. Y recuerda que el Espíritu puede soplar vida nueva en medio de cualquier desierto. El valle nos enseña que la última palabra no la tiene la muerte, sino el Dios de la vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes en silencio. Suscríbete para seguir explorando juntos las maravillas de la palabra. Comparte este video con quienes necesitan esperanza y déjanos en los comentarios qué parte de esta visión impactó más tu vida, porque la historia sigue y tú eres parte de ella.